Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 8 de noviembre, en la 31ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Nuevamente damos el crédito de el texto. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas sobre base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Vamos a la primera lectura. Muy bien, continuamos con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículos del 3 al 9, el 16 y 26, 22 al 27. Este en realidad es la despedida de la carta y la última parte, ¿no?, de este capítulo 16. Nos dice San Pablo: Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas para salvar mi vida. Yo no soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Bueno, aquí interesante porque San Pablo está eh, agradeciendo, ¿no?, a, a Prisca y Aquila, que han colaborado en la obra de la proclamación del Evangelio. Pero además dice que está agradecido también todas las iglesias de los gentiles. Es la primera vez que utiliza el plural, las iglesias de los gentiles, las que él ha establecido, las que él conoce, dirigiéndose a los cristianos de una iglesia que él todavía no conoce, ¿no?, que irá tal vez, como lo dice luego en su carta, pasará a Roma. Continúa: saluden asimismo a la iglesia que se reúne en su casa. Hay una interesante inferencia aquí de que las iglesias empezaron reuniéndose en las casas, ¿no?, de las personas, de los fieles, antes de existir eh, el edificio como tal, el templo. Saluden a mi querido Epéneto, primicias de Asia para Cristo. Saluden a María, que con tanto afán ha trabajado en favor de ustedes. Saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que son ilustres entre los apóstoles, y además llegaron a Cristo antes que yo. O sea, aquí se da el caso de personas que se hicieron cristianas antes, ¿no?, antes de la conversión de San Pablo. Saluden a Ampliato, a quien quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense unos a otros con el beso santo. Bueno, aquí es interesante una práctica antigua en los judíos, el saludo con el beso. Y aquí lo dice el beso santo. Esta práctica se realizaba eh, entre hombres y entre mujeres, ¿no? No se mezclaban. Por eso incluso había partes en el templo que era solamente para los hombres y otros solamente para las mujeres. Entonces se saludaban con el beso santo
Eh, y esa práctica, ¿no? También la tomó el cristianismo, ¿no? El cristianismo primitivo. Lo saludan todas las iglesias de Cristo. Nuevamente utiliza el plural, ¿no? Incluyendo a todas las iglesias. Yo, Tercio, que escribo la carta, lo saludo en el Señor. Aquí, obviamente, el que escribe la carta que está siendo dictada, ¿no? Eh, por San Pablo es Tercio, el escriba, ¿no? El escribiente, el que colabora también con San Pablo. Los saluda Gayo, que me hospeda a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y Cuarto, el hermano. ¿No? Es interesante que tenían los números ordinales como nombres, ¿no? Como primo, eh, segundo, tercio, como el que escribe la carta, y cuarto, ¿no? Al que puede consolidarlos según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según la disposición del Dios eterno, para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe, a Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina pues con esta bella doxología, ¿no? O sea, dar gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, interesante. mm, Dice el Evangelio, ¿no? La buena nueva, que es del reino, en realidad el centro del Evangelio es manifestar el reino de Dios, ¿no? Que llega, que es precisamente la iglesia universal, la iglesia católica que acoge a todos los hombres, ¿no? A todo ser humano, a través del bautismo, para pertenecer a esa iglesia, ¿no? Para ser miembros del cuerpo místico del Señor Jesús. Y que ha estado, dice, en secreto durante siglos eternos y ha sido manifestado, ¿no? Ahora mediante las escrituras proféticas. Bueno, también es interesante que este que dice misterio escondido, que es sobre el reino, que proclama el Evangelio, también es que los gentiles ahora, los paganos, ¿no? Que eran mal vistos por los judíos, eh, ahora son parte de las promesas hechas a los patriarcas, ¿no? Por Dios, a través de Jesucristo. Y manifestado, dice, ahora mediante las escrituras proféticas. O sea, el Antiguo Testamento, al que se refiere aquí como escrituras, a los profetas, precisamente eran figura de lo que iba a suceder y lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? En el cristiano primitivo, los primeros cristianos, que ya eh, sabían que se estaba cumpliendo las promesas del Señor. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 145, cuyo responso es, bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bueno, ya podemos imaginarnos, este salmo también es un himno bellísimo que alaba, ¿no? Alaba y da gracias a la grandeza del Señor, a, a todos sus atributos divinos. Nos dice el salmista. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor,
merece toda alabanza, incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta sus hazañas, tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. O sea, era una tradición, pero además una exigencia, ¿no? De que los padres transmitieran a los hijos a través, pues, de las festividades, de la Pascua especialmente, ¿no? Todo lo que había hecho el Señor, desde eh, la liberación de la esclavitud de Egipto. Y así también los abuelos, a los nietos, ¿no? Y esto se hacía sucesivamente. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Toda la creación eh, era exigencia, como dice el salmista, que bendigan y alaben y den gracias por la grandeza de nuestro Dios. Muy bien, pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Su título temático: Si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Muy bien, nos dice San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Gánense amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas. Bueno, este obviamente es consecuencia de la lectura anterior, ¿no? De la parábola en el que el mayordomo o administrador injusto de los bienes de un hombre muy rico, ¿no? Hizo con los deudores para granjearse su amistad y que luego pudieran ayudarlo, ¿no? Cuando quedara sin trabajo, porque iba a ser despedido. Entonces aquí es interesante el término, eh, porque, bueno, aquí no lo dice, ¿no? Pero en muchas versiones dice con el dinero injusto. Aquí dice con el dinero de iniquidad. Gánense amigos con el dinero de iniquidad. ¿A qué se refiere? Porque se podría malinterpretar, ¿no? Eh, el dinero hace referencia en la parábola, perdón, al que ese hombre rico sí tenía como deuda y el administrador rebajaba la deuda, ¿no? O sea, no hacía mal, porque lo más normal, lo más probable era que la gente no podía pagar. Como les decía, este era un medio para prácticamente eh, quitarle todo a la persona que tenía la deuda. Y entonces, al hacer esto, el mayordomo no hizo mal, ¿no? Porque ese dinero que llama aquí de iniquidad posiblemente se refiera al dinero que en realidad era del deudor y no del acreedor, ¿no? O sea, posiblemente el deudor estaba pagando mucho más, ¿no? De lo justo. Entonces, dice, gánense amigos con el dinero de iniquidad. Aquí está transparente lo que presentaba la parábola anterior, ¿no? Para que cuando les falte el dinero, dice, los reciban en las moradas eternas. Ahora, esto es un salto gigantesco, ¿no? Y se refiere precisamente a lo que se gana
espiritualmente para la vida eterna. Entonces aquí no lo podemos tomar literalmente, ¿no? Ganarse amigos con el dinero de iniquidad, ¿no? Para que cuando falte los reciban en las moradas eternas. Faltará dinero, faltará, pero eso no hace que la persona quede sin nada, porque la persona no se fía de la parte material, de la riqueza material, sino de la riqueza espiritual, de las obras espirituales, de las obras de misericordia, de esas que se pueden ganar en la tierra, más que el dinero, para que los reciban en las moradas eternas. Entonces allá necesitaremos no del dinero material, sino de los bienes espirituales que se hayan ganado aquí. Y continúa, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se los dará? Aquí hace referencia a que si uno no es fiel con lo ajeno, entonces no recibirá, ¿no?, los dones y las gracias que se necesitan. Entonces aquí nos llama a ser fieles, a ser verdaderos, espiritualmente hablando, ¿no? Sí, con las cosas de Dios. Y entonces recibiremos más gracias, más dones. Y continúa. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Bueno, aquí hay una afirmación importante, ¿no? Los fariseos eran amigos del dinero. Aquí ya está completamente, ¿no?, la foto, digamos, de lo que eran los fariseos. Y recordemos, los fariseos eran autoridades religiosas del pueblo judío, pero se aprovechaban, ¿no?, de los pobres, de los pequeños, de los humildes, de los que no tenían prácticamente, ¿no? Y tenían que vender su trabajo, ¿no?, y terminar prácticamente esclavos de sus patrones, de sus amos. ¿Y ellos qué hacían? Se burlaban de él. O sea, porque les caía directamente. Se burlaban de lo... Hay necesidad aquí también de referirnos a que los judíos entendían los bienes como gracia de Dios, ¿no? Todo era materialmente concebido. Por eso los pobres, los humildes, los pequeños, los enfermos, ellos atribuían todo eso al pecado, que no estaban en gracia de Dios. Y ellos, los que recibían, eran agraciados, ¿no? O sea que Dios les estaba ayudando, pero era la causa incorrecta, ¿no? La razón equivocada. Y les dijo, ustedes se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. También aquí les dijo completamente lo que eran. Se las dan de justos. Y además porque todos los consideraban, ¿no?, justos, porque eran autoridad y sabían la ley, ¿no?
legislaban. Pero Dios conoce sus corazones, pues lo que es sublime entre los hombres, o sea, todo ese respeto que les rendían las gentes, ¿no? Y les obedecían, dice, es abominable ante Dios, porque era por la razón equivocada, porque Él conoce, y les está diciendo, conoce sus corazones. Lo hacen por la razón equivocada, o sea, contra la ley, contra Dios. No es por la ley, ni por Dios. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.